Quédate conmigo si estás vendiendo una casa porque estas noticias te interesan. Son las que más te afectan como propietario de un inmueble a vender de todas las que se publicaron en prensa española la semana pasada, la semana del 17 al 23 de noviembre de 2025. Vamos con la primera. La compra de vivienda remonta un 3,8% y marca el mejor septiembre desde 2007. Estos son datos publicados por el INE, ¿eh? El INE que publicó los datos el jueves pasado. Usted sabe que el INE trabaja con los datos del Colegio de Registradores de la Propiedad, con lo cual es una fuente fiable. Bueno, pues se vendieron 63.794 compraventas en el mes de septiembre, el mejor septiembre desde que hay datos, ¿eh? Se empieza a registrar datos en enero del año 2007. Un 14,4% de incremento acumulado en lo que va de año, en los 9 meses que llevamos de año. 78% de las viviendas vendidas en septiembre fueron de segunda mano, 22% de obra nueva. 93,1% fueron vivienda libre, 6,9% fue vivienda protegida. Y aspecto importante, caen el número de compraventas ya en 7 comunidades autónomas, especialmente entre las más caras, entre las que está el precio más elevado, como puede ser Baleares, Madrid, la Comunidad Valenciana o Canarias. El precio de la vivienda se encarece un 12% en el tercer trimestre y marca su récord histórico con 2.153 euros el metro cuadrado. El gobierno afirma que el récord del precio de la vivienda es el tasado y no el de mercado. Bien, aquí hay una gráfica interesante, vamos a verla. La tenemos por aquí. Ok. Esta gráfica nos muestra el precio de la vivienda, donde se ve que ha subido un 12,1% en el mes de septiembre, ¿vale? Esta noticia publica los datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Y según el Ministerio, el precio metro cuadrado ha sido de 2.153 euros el metro, ¿vale? Según los notarios, ese mismo precio es de 1.728 euros, un 20% menos. ¿Por qué la diferencia? Bueno, muy sencillo. Porque el Ministerio de la Vivienda trabaja con los datos de tasación. Cuando se firman las hipotecas, los bancos tienen que hacer una tasación, va un perito y valora la vivienda en lo que él estima que vale la vivienda. Y es con eso que saca los datos estadísticos del ministerio. Los notarios es con lo que se está firmando las escrituras. Luego aquí tenemos otro dato importante que podemos ver muy claramente en esta gráfica, porque hay mucha confusión en el mercado. Esta gráfica nos muestra el incremento del precio de la vivienda en el tercer trimestre de distintas fuentes. Según Fotocasa, el precio subió un 17%, según Idealista un 15,3%, según el Ministerio de la Vivienda un 12,2% y según el Colegio de Registradores de la Propiedad, los notarios y los registradores son en definitiva los únicos que saben en cuánto se está vendiendo de verdad, pues creció, el precio de la vivienda subió, pero no tanto como decían los demás, un 2,3%. ¿Por qué? Porque los portales inmobiliarios trabajan con las expectativas de los propietarios que anuncian su vivienda en el portal, pero eso no son más que expectativas. ¿Tú cuánto quieres? Yo quiero 200.000 y tú 210 y tú 190. Precio medio 198.500. Pero ninguno de los tres ha vendido. Y el Ministerio de Vivienda que trabaja con los datos de las tasadoras, que se ajusta un poquito más, pero sigue estando muy lejos. Los datos reales hablan de un 2,3 y esta es la confusión tan grande que hay en el mercado y es importante conocerlo y tenerlo en cuenta. El precio de la vivienda sube un 40% en una década y marca su mayor nivel desde la burbuja. Bueno, estos son datos también del Ministerio de la Vivienda, 40% en 10 años hemos pasado de los 1.476 euros el metro cuadrado de 2015 a los 2.153 de 2025, una media de un 4% anual. El mayor repunte ha sido en Baleares. En Baleares la vivienda se ha incrementado en estos 10 años un 82,4%. Madrid un 75%, Canarias un 52%, Cataluña un 49%, Valencia un 46%, Andalucía un 43,5%.
El Banco de España alerta de la crisis de vivienda el Banco Central Europeo, perdón, alerta de la crisis de vivienda en España. Los precios están un 70% más inflados que en Europa. Bueno, pues valen, según el Banco Central Europeo, un 16,8% más de lo que deberían. O sea, está el precio, la vivienda está un 16,8% por encima de lo que debería. Un 70% más inflado que en el resto de Europa y es un cuello de botella para el crecimiento económico. Ya está empezando a afectar a la economía. ¿Por qué? Porque hay muchas ciudades donde cuesta trabajo encontrar trabajadores que vengan de otros lugares porque no les trae cuenta. Se les va el sueldo entero en pagar un alquiler. El Banco Central Europeo defiende revisar la regulación española para fomentar la construcción. Los bancos llevan tiempo avisando de la crisis de la vivienda y hace falta un pacto de Estado para agilizar los trámites y sacar la ley del suelo. La ley del suelo para facilitar que salga suelo y las constructoras puedan construir. O sea, hay una hambruna de viviendas tremenda y faltan que lleguen harina a las panaderías, que en este caso son las constructoras. La compra de viviendas retrocede en las comunidades más caras. Esta noticia es interesante. Vamos a abrir la gráfica también. Aquí tenemos una gráfica interesante donde vemos cómo en las comunidades donde el precio de la vivienda está más caro, empieza ya a venderse menos. Mientras las ventas suben un 3,8 de media, retroceden 8 comunidades autónomas. Entre ellas las más caras. La Comunidad de Madrid ha caído un 2,7, La Rioja, Asturias y sobre todo Baleares. Baleares, que es donde más ha subido el precio de la vivienda, pues ya se están vendiendo un 9,6% menos de lo que se vendía hace un año. El Banco Central Europeo señala al gobierno por la crisis habitacional. Guindos alerta de que la regulación de vivienda en España limita la oferta de alquiler. Bueno, el Banco Central Europeo dice que la norma no solo no ha arreglado el problema de vivienda, sino que lo ha empeorado, ¿vale? Que ha limitado muchísimo la oferta de alquiler y justo cuando más se necesitaba, por la gran cantidad de personas que han venido a nuestro país a vivir con nosotros en los últimos años. Y esto como resultado, pues si la demanda ha crecido mucho y la oferta se ha retraído, pues los precios se han disparado. Cuando hay un fuerte incremento de hogares por la llegada masiva de inmigración, el mercado lo absorbe. El mercado que absorbe a todas esas familias que llegan no es el de obra nueva. La obra nueva es muy lenta, va a cámara lenta, es como una montaña rusa, pero a velocidad de caracol. Entonces, cuando llega mucha masa de población, el mercado que absorbe a esa población es el mercado de alquiler. Y lo que hemos hecho es, pues, normativas que han disminuido la oferta de alquiler. La ley de vivienda ha reducido la oferta de alquiler. El precio del alquiler ha subido un 21,8% en los 2 años que tomó posesión la ministra de la Vivienda. Y insiste la noticia que pese al fracaso de la ley, pues el gobierno insiste en la intervención del mercado y ahora quieren hacer lo mismo que hicieron con el contrato de alquiler tradicional, ahora lo quieren hacer con el de vivienda turística y el temporal. Y lo que van a hacer es pues ahuyentar todavía más la oferta. Lo que es que darle garantía, todos los especialistas, todos los entendidos en la materia, lo que nos dicen una y otra vez por activa y por pasiva es que lo que hay que hacer es darle garantía jurídica a los propietarios para que pongan sus viviendas en el mercado con tranquilidad y no con miedo, que es lo que está pasando ahora. La vivienda cumple un año como primer problema de España con un nuevo récord, según el CSI, y esto lo dice el CSI, que no es sospechoso de ser partidario de lo contrario, y el 40% de los encuestados han marcado a la vivienda como el primer problema que tenemos los españoles. Hace un año era un 22,3%. Alfredo Delgado, registrador de la propiedad, la crisis de la vivienda no es económica como en 2008, es por falta de suelo urbano. Y esto es lo que es trágico porque no tiene sentido. España solo tiene un 3% del territorio nacional urbanizado. El 97% es campo. Entre una ciudad y otra hay
kilómetros y kilómetros y kilómetros. Alrededor de las ciudades hay terrenos para dar y regalar y que pudiéramos construir, pero no se urbanizan y no, y no nos permiten construir. Dice que en 2008 todos los pueblos tenían un plan urbanístico de crecimiento y que ahora mismo es todo lo contrario. Que no es posible que un desarrollo tarde de 5 a 10 años en trámites burocráticos, o sea, que no tiene sentido. Que no hay suelo, que en 2008 necesitábamos 200.000 viviendas y construíamos 600.000. Y ahora necesitamos 300.000 y construimos 100.000. Y ese es el grave problema que tenemos. 2 años del Ministerio de Vivienda con menos oferta y precios de alquiler un 22% más alto. Da la sensación de que no se busca resolver el problema. Bueno, aquí nos habla de que el jueves pasado, el viernes, el día 21, hizo 2 años que la ministra Isabel Rodríguez tomó cargo en el Ministerio de la Vivienda. Y en estos 2 años los precios de venta han subido un 26% y los de alquiler un 22%. La gente siente que los poderes públicos no están haciendo nada y que hay una desconexión entre lo que es los administradores públicos y los problemas reales de la sociedad. Y la sensación es que no se está buscando resolver el problema. La ley no cumple su función, ha causado la destrucción de la oferta, ha ahuyentado a los propietarios del mercado de alquiler, la construcción va a velocidad de cámara lenta por la burocracia y el plan de vivienda 2026-2030 que plantea el gobierno ahora ha creado mucho malestar entre las comunidades autónomas que denuncian que la ministra está imponiendo sus recetas de fracaso y que no van a llevar a cabo. Y denuncian que ni siquiera se ha querido reunir con ellos, o sea, lo están imponiendo. Y que hace falta un pacto de Estado urgente. Hay hambruna de vivienda y hace falta que se pongan de acuerdo. Todo esto ya no es cuestión de colores ni de ideología, hace falta que todos se pongan de acuerdo y organicen el tema para que los españoles podamos tener un sitio donde meternos. España paga su penitencia cuando la deuda devora al Estado. Esta noticia es muy impactante, hay una gráfica muy llamativa. Aquí tenemos lo que nos cuesta, no la deuda, los intereses que pagamos al año por la deuda española, 39.100 millones. Es más que todo lo que nos cuesta el Ministerio de Defensa, de Educación, de Vivienda, de Justicia y de Sanidad. O sea, fíjense lo que nos cuesta la sanidad, 1.400 millones, frente a lo que pagamos de deuda, ¿no? O lo que nos cuesta la educación frente a lo que pagamos de deuda. Es un 25% más que el año pasado. En 2002, ¿por qué? Porque en 2022, perdón, los tipos de interés estaban al 0% y hemos llegado a tenerlo hasta el 4,5%. Cada décima que suben los tipos de interés nos cuesta 1.600 millones al año en intereses. Y es impresionante porque con estos 39.100 millones podríamos construir 300.000 viviendas al contado, que son las que necesitamos los españoles cada año. Y hablan de que, o sea, que vamos a más, o sea, cada año vamos pidiendo más y más y más y que llegaremos a 50.000 millones de intereses en 2028, o sea, en un par de años. Esto ya nos cuesta 800 euros al año por español. O sea, si usted es una familia de 4 personas, matrimonio con 2 hijos, pues de su declaración de la renta están pagando 3.200 euros nada más que en el pago de la deuda. Sin IA ni data center, Estados Unidos rozaría la recesión. El mercado ajusta expectativas antes de conocer los nuevos datos. Bueno, nos cuentan una vez más que si Estados Unidos no está ya en recesión es gracias a la IA y a las enormes inversiones que se han hecho en este sector y que las expectativas de un recorte de tipo en diciembre se han enfriado. ¿Por qué? Pues porque la inflación de septiembre ha repuntado al 3%
el mercado laboral está más frágil y Estados Unidos se está convirtiendo en una combinación explosiva que si termina por explotar arrastrará al resto del mundo. Estas son las noticias más importantes. Como ven, estamos en el mejor momento para vender su vivienda. El mercado inmobiliario funciona por ciclo, como todo en la vida. Dicen que el mercado inmobiliario es como el ciclo, es como la bolsa, solo que el mercado bursátil va a cámara rápida y el mercado inmobiliario es a cámara lenta. Pero son ciclos que suben, sube, toca techo, baja, toca fondo y así. En el mercado, en la bolsa, estos ciclos cambian muy rápidamente. En el mercado inmobiliario son ciclos de 7 8 años de subida, 7 8 años de bajada. Entre 10 y 15 años en los últimos 50 viene siendo así, ¿no? Bueno, pues ahora mismo se sospecha que ya hemos tocado el punto de inflexión y que ya está bajando en algunas comunidades, en 7 comunidades autónomas ya está empezando a caer y que estamos por aquí. Sin duda, estamos en el mejor momento ahora mismo para vender su vivienda, mucho mejor que hace un año, que hace 2, que hace 3 o que hace 4. Y seguramente mucho mejor que dentro de un año, dentro de 2 o dentro de 3 años. Ahora mismo estamos en lo que se llama la fase de negación. Esto es lo que pasó en la última vez, cuando explotó la burbuja en el año 2007. Claro, después de varios años de subida, el mercado no es consciente cuando llega a este punto. Nadie lo sabe. Este punto se sabe siempre a posteriori. ¿Por qué? Porque venimos de años muy buenos y nadie se lo quiere creer. Pero va cayendo hasta que llega un punto que se llama el momento del pánico en el mundo bursátil, que es cuando todo el mundo ya tiene claro y es consciente de que el mercado es bajista. Y ahí es donde empiezan a tomarse las decisiones de venta en plan masivo. Y ahí es donde, plaf, el mercado se suele desplomar. Ahora mismo se sospecha que estamos por aquí y sería una pena que usted esperara a intentar ganarse el último euro y ¡paf! Termine vendiendo por aquí o por aquí, como nos pasó y fuimos testigos de forma trágica con tantísimos clientes hace 17 años. Esta es la teoría, estos son los datos. Estos son las viviendas vendidas según el INE desde enero del 2007 que se empieza a registrar datos. Aquí se observa cómo la enorme caída de aquellos terribles años, los famosos brotes verdes de 2010, 2011 fueron reales, no es que la ministra se los inventara porque se le castigó mucho, ¿verdad? No, fueron reales. La segunda recesión, que fue la peor, aquí es donde se rescató la banca española, el inicio de la recuperación, hasta el segundo semestre del 2018 que el mercado se empieza a estancar. Y se hablaba, en 2019 se hablaba de que vendría una recesión en 2020. Lo que nadie se podía imaginar en aquel momento es lo que iba a llegar finalmente con la pandemia, donde el mercado se hundió de golpe. El milagro pospandémico, la recesión del 2023, donde los precios y el número de ventas caen drásticamente. Aquí es donde sale la ley de vivienda y fíjense el impacto que tuvo. 2024 se recupera para hundirse fuertemente en diciembre. Hasta 2025 se va recuperando. En agosto cayó muy fuertemente y ahora en septiembre se ha vuelto a recuperar. ¿Qué va a pasar en los próximos meses? Pues señores, todo indica que hemos entrado ya en una línea bajista y que los precios no se esperan grandes caídas como hace 17 años, cuando sucedió aquí, porque la situación es muy distinta, eso es cierto, pero que no va a haber más subida, eso ya también se cuenta. De hecho, porque aunque no haya vivienda, no haya oferta, el español no puede pagar, o sea, una familia que gana 2.200 euros no puede pagar medio millón de euros por su vivienda. O sea, es que aunque no haya, pues ¿qué le ocurre? Que no comprarán. Salen del mercado, son excluidos del mercado y la demanda se está empezando a reducir, no porque no haya gente buscando vivienda, sino porque no hay gente con capacidad para comprarla. Esta es la situación, estamos en el mejor momento de vender para vender su vivienda, pero esto puede cambiar en los próximos meses. Pídale una valoración gratuita al profesional, al consultor patrimonial que le hizo llegar este resumen de prensa y pídale que le haga un estudio de mercado muy profundo para calcular cuál es el mejor escenario posible de precio para vender su vivienda mejor esta semana que la semana que viene
y mejor la semana que viene que el mes que viene, y mejor en diciembre que el año que viene, porque el mercado ha tocado techo y esto, el momento del pánico, llegará en cualquier momento. Espero que le haya sido de interés y utilidad este resumen de prensa y nos vemos la semana que viene. Chao.